Buenas tardes con todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a este taller que en poquísimos minutos vamos a iniciar. Unos 15 días atrás, Cory ya nos ayudó con algunas dinámicas para que el estudio virtual o ser dentro de un colegio virtual no sea tan pesado. Pero en el taller que vamos a realizar hoy, vamos a subir una gradita más. Vamos a trabajar juntos sobre el manejo de las emociones y de la autoestima. Y con nosotros está Cory, que en pocos minutos iniciará liderando este taller, pero tenemos también la grata presencia de Esther Ojeda, psicóloga del estudio Armonie de Cuenca. Ella nos ayudará a profundizar estas temáticas tan importantes que tocan nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentimientos y nuestra manera de ser felices en este mundo. Como siempre, les invito en la medida de lo posible a mantener la cámara prendida, de manera que Cory y la doctora Esther les puedan ver, les puedan conocer y puedan ver un poco sus reacciones. Sí, tienen la posibilidad de prender y apagar el micrófono, porque imagino el taller será un taller dinámico donde habrá un poco también la posibilidad de compartir. Esto, mañana a primera hora compartiré el enlace con la grabación de este taller que, como ven, estamos grabando. Otro pequeño consejo o un pequeño requerimiento: durante el taller pueden intervenir según la dinámica que Cory y la doctora han planificado, pero por favor evitemos de hacer preguntas sobre las tareas, las pensiones o cuando hay que entregar o cuando termina, porque eso no tiene nada que ver con 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 el taller de hoy. Sí, y el próximo jueves, no con Cory, pero con Miquel, el responsable del Departamento de Consejería Estudiantil, tendremos otro taller sobre el uso adecuado y oportuno de una gran herramienta que es el Internet. Con Cory nos veremos en 15 días, el 24 de febrero. Bien, veo que también Esther ahorita ha prendido la cámara. Bienvenida, Esther. Un gusto conocerla. Realmente, muchas gracias. Soy Giovanni Olivato, el vicerrector del colegio. Nuestro colegio es una institución educativa totalmente virtual para personas adultas con escolaridad inconclusa. La gran mayoría de nuestros estudiantes son ecuatorianos, pero también tenemos con nosotros estudiantes de Venezuela, de Colombia, un italiano y uno de Brasil, que viven aquí en Ecuador y están terminando sus estudios para conseguir el bachillerato ecuatoriano. Otra cosa, doctora Esther, aquí hay personas de todo Ecuador, de Carchi hasta Huaquillas, de Galápagos hasta Orellana y la sierra, por supuesto. Por eso todo Ecuador está aquí, está aquí en este taller. Tú desde el Muchas centro, gracias. desde Cuenca, de lo que entiendo, ¿no? Sí, bueno, soy de la ciudad, originariamente soy de la ciudad de Cañar, pero por el momento y por mi consultorio vivo en la ciudad de Cuenca. Perfecto, muy bien. Pero no quiero quitarle más espacio. Le agradezco muchísimo por el tiempo. Agradezco a Cory
por todos los malabares que habrá hecho para poder organizar este taller. Cori, Esther, a ustedes la palabra y otra vez muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Giovanni. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Qué bonito volvernos a ver después de pues algún tiempito, más de 15 días. Me alegro mucho, estoy reconociendo a muchas personas que están aquí presentes. Muchas gracias, doctora Esther, por el espacio, por haber aportado o querer aportar en este espacio hacia el Colegio Solidario. Y empecemos. Disculparán, he estado un poquito pues con algunas cositas emocionales aquí con la familia, pero todos estamos para aprender. Así que les voy a plantear el objetivo, les voy a presentar a nuestra querida psicóloga y así ella para que pueda aportar en este espacio. El objetivo es desarrollar la habilidad de controlar nuestras emociones. Esther Ojeda Calderón, psicóloga clínica por la Universidad de la SUAY, diplomado en Igualdad y Empoderamiento de la Mujer, activista feminista en la colectiva Huarmicuna Pacha, en la actualidad trabaja junto a varios colegas en el Centro Psicológico Armonía. Bienvenida, doctora Esther. Vamos a tener una dinámica de aproximadamente 1 hora y media. Una hora será abordado en la parte estructural de todo esto. Vamos a tocar los temas como qué son las emociones, ya nos irá dictaminando nuestra querida psicóloga, y pues en los otros últimos minutos vamos a tener una ronda de preguntas y también nos va a hacer una dinámica de cómo despojar nuestras emociones. Así que le doy el paso a nuestra querida psicóloga Esther Ojeda. Bienvenida. Muchísimas gracias, Cori, muchísimas gracias, Giovanni, muchísimas gracias a todas y todos quienes están presentes hoy en este taller. Para mí es un gusto el poder compartir un poco de mi conocimiento como psicóloga clínica con ustedes. Espero que sea de su agrado todos los temas que vayamos a tratar y sobre todo también igual que estemos dispuestos a trabajar. Que sea dinámico para no aburrirnos ni ustedes ni yo, sino más bien que sea dinámico, que podamos ir aprendiendo de nosotros y de nosotros mismos. Cori, ¿sí puedo compartir pantalla? Sí, me parece, Giovanni, que está habilitado para eso. Sí, ya. Sí, ya. por supuesto. Ya, muchísimas gracias, Giovanni. Ya está. Me avisan si le ven ya. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Aún no, esperemos un ratito. Ya. ¿Ya se ve? No, querida Esther, tal vez, ahí sí, ya la vemos. Ya, siempre creo que eso es lo malo de las plataformas digitales. Entonces, algo que vamos a hablar hoy día es de las emociones y de la autoestima. Muchas de las personas pensamos que, a pesar de que son términos que de una u otra forma son completamente distintos, van muy entrelazados. Entonces vamos a tocar temas como las emociones, la inteligencia emocional, sobre todo también lo más importante, no solo quedarnos en la autoestima, sino también comenzar a tener un autocuidado emocional. Muchas veces descuidamos muchísimo nuestras emociones y siempre nos ponemos, si tenemos una lista de prioridades, siempre nos ponemos por debajo de ellas. Entonces a veces es como muy importante también aprender a reconocer nuestras emociones. También se nos habla mucho de que solo existen emociones positivas o negativas, y a lo contrario, ¿no? Creo que toda esa gama de emociones que podemos tener y que podemos encontrar a lo largo de nuestra vida nos ayuda muchísimo a saber quiénes somos, a conocernos y a reinterpretarnos, que es lo más importante. Al final de todo, como decía Cori, vamos a hacer una actividad. Sé que somos muchos, entonces igual podríamos escoger a los que deseen participar. Y esto es algo que se llama descarga emocional, que pueden hacerlo en su casa, que pueden analizar las emociones a lo largo de su día y cómo fueron cambiando, cómo fueron reaccionando, cómo me siento ahora y cómo me voy ahora. Antes de empezar, me gustaría igual también saber cómo se sienten ahora, qué esperan de este taller. ¿Alguien que se anime a participar? Ya, a ver, Juan, saltos. Pueden levantar la manito. Si es que yo solo veo 4 en mi pantalla, o simplemente desactivar el micrófono y hablar. Hola, doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Sí, ya le escucho. Mi nombre es Juan José
Saltos, Choe Saltos, edad 63 años. Algo tan maravilloso escuchar ver y escuchar algo de las emociones y autoestima del ser humano. Si bien es cierto, pues espero yo no llevármele el tiempo que le corresponde a usted, doctora. Discúlpeme que me alargue un poquito. Es algo tan maravilloso saber de que si uno en su vida tuvo el autoestima por los suelos, llegó un momento de que alguien me dio una pequeña información y traté de buscar esta solución, porque dice pues que nosotros tenemos la enfermedad y el otro lado tenemos la solución. Entonces pues fue algo tan maravilloso. Espero de que otra persona siga adelante para yo no llevármele tanto el tiempo, doctorita, ¿sí? Muchas gracias, mi don Juan, y mucho gusto también por conocerlo. ¿Alguien más también que me pueda decir cómo se siente el día de hoy, cómo está empezando este taller? ¿Están cansados, están alegres? Buenas tardes con todos compañeros, compañeras desde Xuxufindi con Lenin Aguirre. Y, o sea, este taller espero que sea de buen ánimo y que si estamos un poquito con el autoestima y todas las emociones abajo, que esperamos todos mantener ese ánimo y ese autoestima por alto y que sea para bien para todos en este taller. Gracias con todos, compañeros. Muchísimas gracias. Eso esperamos, ya vamos a ver al final qué podemos encontrar, podemos encontrar de información nueva y sobre todo qué es el aprendizaje que nos vamos a llevar. Entonces, obviamente, antes de empezar con este tema de emociones y autoestima, es como muy importante entender qué son las emociones, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven las emociones? Entonces, las emociones de una u otra forma, obviamente, son procesos psicofisiológicos, es decir, que de una u otra forma es la primera reacción que tiene el ser humano para actuar frente a algo o a alguien. Es decir, es como percibimos a las personas que están a nuestro alrededor o a los objetos que están a nuestro alrededor. De una u otra forma también nos ayuda a sentirnos y a percibir sobre un suceso importante y sobre algo que pasa a nuestro alrededor. Es aquello que sentimos cuando percibimos a alguien o a algo. Las emociones están destinadas para de una u otra forma ayudarnos a adaptarnos al medio o al entorno que nos rodea. Las emociones nos ayudan a entender, no solo nos ayuda a entendernos a nosotros, sino también nos ayuda a entender a las demás personas. ¿Para qué sirven las emociones? Yo no sé si es mi computadora o es el internet. A ver. Y se me quedó ahí. Pero voy a dejar de compartir un momentito a ver qué es. Bueno, te esperamos. Mil disculpas por eso. Bueno, es lo que pasa siempre con la tecnología. No, es mi computadora, creo. Pero te voy a mandar el link a ti para que nos ayudes compartiendo ya, porque creo que es mi Claro, con gusto. computadora que anda ya viejita. Algo que nos quiera decir Bélgica. Mira, Buenas tardes con todos. Lo que quiero decir es que las emociones son partes, emociones de tristeza y de alegría cuando estamos mal, tristes, decaídos, y también hay emociones de sentirnos bien, alegres. Entonces, según los problemas que tenemos, es como nos sentimos también, ¿no? Entonces, esa es una parte emocional. Y entonces, pero también nos sirve, o sea, para desahogarnos, para desfogar de algo malo que tenemos dentro de nosotros. Entonces,
o sea, aporta eso. Entonces, y también hay emociones de felicidad, de alegría y que uno también expresa. Y también es una forma de desahogarse de algo que uno está pasando. Eso es mi opinión. Muchísimas gracias, igual. Sí, yo creo que de una u otra forma de eso se trata, ¿no? La idea de este taller es que de una u otra forma, al final de todo, no solo aprendan a reconocer sus emociones, sino también aprendan a cuidarse, a cuidar sus emociones. Lo importante que es también ese autocuidado personal, el autocuidado emocional. Muchas de las veces nosotros siempre nos dedicamos, inclusive muchas de las veces, a lo físico y nos olvidamos de algo tan importante que es nuestra mente, que es nuestra salud mental. Entonces, ahora voy a enviarle a Cori para que me ayude ella compartiendo las diapositivas porque mi computadora es medio lenta y poder hacerlo de la mejor manera. Igual al final de todo también habrá una ronda de preguntas, eh, así que se pueden sentir libres de preguntar y de sentirse seguros de que este es un espacio seguro y nos vamos, y la idea es eso, ¿no? Que al final de todo igual también con la dinámica, quienes deseen participar se vayan descargados emocionalmente. Obviamente no podemos hacerlo todo porque somos un grupo grande, pero al menos que participemos unos 5 o unos 10 ya es eh, algo bueno y algo positivo. Ahora te envío, Cori. Queremos un ratito, ¿ya? Cori, aprovecho para dar los anuncios comerciales hasta que te llegue, ¿sí? Claro, Aprovecho de este gracias. espacio. Sí. Muy bien, aprovechando hasta que Cori pueda abrir la presentación de la doctora Esther. Solo les recuerdo a los que están en primero de bachillerato que domingo termina la posibilidad para terminar las tareas de primero de bachillerato y después, según el calendario, tendremos los exámenes. Más adelante, la próxima semana se enviaré un mensaje y un correo explicando cómo se van a realizar los exámenes. Los que vienen de básica ya conocen, los nuevos no se asusten mucho, que todo se puede pasar de la mejor manera. Lo mismo con los que están en básica intensiva, en pocos días terminamos octavo de básica y si no me equivoco, aquí el 21, allá han terminado octavo de básica y si no me equivoco, el 21 de febrero iniciamos los contenidos de noveno. La diferencia entre los que están en bachillerato intensivo y los que están en básica intensiva, ¿cuál es? Los de básica intensiva hacen los exámenes todo al final. Un único super examen que haremos en agosto, donde habrá octavo, noveno y décimo. Con los amigos y amigas de bachillerato intensivo, los exámenes son a cada nivel. Por eso ahorita que terminan primero, harán los exámenes de primero y más adelante, en noviembre, los de segundo y en mayo del 2023, los de tercero antes de titularse.
Me parece que ahorita puedo terminar de hacer publicidad. Te devuelvo la palabra, Cori, y devuelvo el micrófono también a la doctora Esther. Muchísimas gracias y mil disculpas por el inconveniente, pero bueno, sí, es mi computadora la que está lenta. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya, entonces como les explicaba eso, ¿no? Las emociones en forma resumida son eso, son las respuestas psicofisiológicas que nosotros tenemos para reaccionar a algo o a alguien, es la forma en la cómo nos sentimos. De una u otra forma, las emociones ayudan a adaptarnos es una de sus funciones principales, adaptarnos a nuestro entorno y adaptarnos a la situación que posiblemente esté pasando. Entonces, obviamente es una de las primeras reacciones que tenemos, las emociones normalmente son involuntarias, de una u otra forma también suceden como ese cambio hormonal en nuestro cuerpo y por eso pasan, ¿no? Entonces, igual también nuestro cerebro procesa toda la información a nivel cognitivo y obviamente en nuestra conducta ya se puede ver cómo expresamos esa emoción. Entonces, tiene esos tres pasos. Primero es fisiológico, después es cognitivo y luego es conductual. Las emociones nos ayudan a eso, a adaptarnos al medio en el que estamos y sobre todo a percibir cómo es lo que estamos sintiendo a algo o a alguien. Listo. Eso nada más, Cori. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones sirven, como les decía, de una forma u otra para adaptarnos al entorno en el que estamos, le dan significado a las vivencias a las que estamos viviendo, le dan un significado extra y plus a lo que está pasando a nuestro alrededor, inclusive nos preparan para el accionar, nos dicen cómo debemos reaccionar ante tal o cual situación y dan una información a ese entorno de cómo nos está afectando la situación que está pasando. Obviamente la emoción es algo que se queda solo entre nosotros, sino también el entorno puede observarla y puede mirarla. Expresar nuestras emociones es fundamental para nuestras relaciones interpersonales, para nuestras relaciones intersociales. Por ejemplo, si yo estoy enfadada y la situación que me causa enfado es algo que está pasando ahí, esto nos va a ayudar. Esta emoción de decir, bueno, estoy enfadada con algo o alguien que está pasando a mi alrededor, entonces nos ayuda a poner límites y obviamente después de poner esos límites nos va a ayudar a superar los obstáculos. Es lo mismo que cuando estamos tristes, ¿no? Si alguna situación nos pone tristes, reconocernos de una u otra forma también nos va a enseñar qué es lo que nos está causando tristeza, qué es lo que nos causa alegría, qué es lo que nos causa iras. Entonces, para Paul Ekman, que es uno de los creadores de las teorías emocionales, porque antes se decía que solo las personas teníamos tres emociones, el amor, el odio amor, odio y la alegría. Eran las únicas emociones que se tomaban en cuenta cuando se comenzó a estudiar la psicología. Entonces, Paul Ekman es un psicólogo que ha estudiado las emociones a nivel mundial y afirmó que existen 6 emociones básicas de las cuales se comprueban de las cuales se desprenden las secundarias y sobre todo de secundarias se desprenden las compuestas y que no somos mucho más complejos que solo esas 3 emociones que es el odio, el amor y la alegría. Algo que también comprobó Paul Ekman es que todas las personas reaccionamos de la misma manera y que tenemos microexpresiones faciales al expresar estas emociones y que estas emociones son completamente universales y las reacciones que tenemos a ellas también lo son y así comenzó a estudiar la conducta emocional. Algo muy interesante, por ejemplo, de este psicólogo es que estudió todo esto de las emociones en una tribu en Nueva Guinea. Entonces, decía, obviamente eso no va a pasar en Europa, no va a pasar en América, y como que cuando él regresó acá se dio cuenta que sí, o sea, que las emociones eran universales y que todas las personas podíamos sentir y expresar esas emociones de la misma manera, y que saber reconocerlas no solo ayuda a que al entorno poder relacionarse con nosotros, sino nosotros también aprender a relacionarnos con el entorno. Entonces, para Paul Ekman, estas funciones o las emociones básicas son el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza. De estas 6 emociones se desprenden un sinfín de emociones secundarias y otro sinfín de emociones compuestas. Cuando vayamos a hacer lo de la descarga emocional, las vamos a ver a profundidad y ustedes van a ir también reconociéndolas, porque a veces nos quedamos solo, por ejemplo, no, solo sentí miedo, pero el miedo también conlleva otro tipo de emociones que nos ayudan de una u otra forma también a sobresalir de las cosas. Lo mismo pasa con la ira, lo mismo pasa con la aversión, que de una u otra forma nos ayuda no solo a adaptarnos con el medio, sino que el medio también nos entienda.
Pasa nomás, Cori. Ya, ¿por qué es importante hablar de emociones, de inteligencia emocional? El término de inteligencia emocional en realidad es un término que en psicología es muy nuevo. No es algo que sucedía, no es algo que pasaba, no es algo de lo que se hablaba. Muchas de las veces cuando hablamos de inteligencia solo nos quedamos en la inteligencia abstracta o en la inteligencia numérica o en el razonamiento lógico. Y ahora, al menos, por ejemplo, con todo lo que ha avanzado la educación, con todo lo que ha avanzado la ciencia, nos damos en cuenta de que somos un cúmulo, que las personas somos un cúmulo de situaciones y de experiencias, y que hay muchas personas que podemos desarrollar una inteligencia más que la otra. Muchos autores no lo denominan inteligencia emocional, sino más bien es esa forma de adaptación emocional que podemos tener en los seres humanos, esta capacidad de empatía, esta capacidad de agilidad mental, esa capacidad de entender lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está pasando. Son cosas que antes pensaban que eran como innatas, pero ahora también nos vamos dando en cuenta de que se van desarrollando y de que se desarrollan conforme vamos pasando y vamos creciendo, por así decirlo. Ya. Entonces, la inteligencia emocional es... regresa nomás, Coreana, la anterior. Ya. Entonces, la inteligencia emocional es una herramienta básica para nuestra salud mental y es una forma también de empoderarnos frente a la vida. Muchas de las personas también cuando hablan de inteligencia emocional, hablan de esta capacidad de resiliencia, que es decir, cómo yo puedo afrontar los problemas que me están pasando y cómo yo puedo, con todas mis capacidades y actitudes, salir adelante en una cosa. Entonces, de este modo, por ejemplo, nos convertimos en personas mucho más preparadas. Cuando aprendemos a manejar nuestra inteligencia emocional, nos volvemos en personas mucho más preparadas, mucho más especializadas, por así decirlo, para afrontar esas situaciones altibajos que pueden pasar a lo largo de nuestras vidas, las situaciones que de una u otra forma van a desequilibrarnos a nosotros, pero ¿cómo vamos a hacer? Y la inteligencia emocional es esto, ¿no? Nos ayuda a qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer para poder manejar estas situaciones. Es un conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de una manera mucho más adecuada, y como yo les decía, ¿no? Muchas de las personas que tienen y manejan una buena inteligencia emocional, no solo manejan muy bien sus sentimientos, sino son personas mucho más motivadas, tienen una perseverancia mucho más alta, mucha empatía, que es lo más importante en esto, que es como desarrollar esa empatía, y sobre todo también agilidad mental. Entonces, la inteligencia emocional nos permite de una u otra forma tener un autoconocimiento emocional, tener un autocontrol emocional, automotivarnos a nosotros mismos. Podemos tener la oportunidad de reconocer las emociones de las demás personas y sobre todo también a relacionarlos, a que nuestras relaciones interpersonales sean muchísimo más sanas. Por eso es muy importante también el desarrollar nuestra inteligencia emocional. Pues sigue nomás, Cori, por favor. Perdón, acá sí es más oscuro. Sí, nomás. Ya. Entonces, creo que si estás viendo. Ahí, justo ahí. Ya. Entonces, cuando hablamos de emociones, hablamos de inteligencia emocional y como el tema lo decía, también hablamos de autoestima. Entonces, la autoestima es esa valoración que somos en conjunto de todo lo que acontece a nuestro alrededor y sobre todo también de nuestros logros y de nuestros fracasos. La autoestima es la forma en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos, pero no solo de manera física, sino también de manera mental. Nuestras capacidades, nuestras actitudes. La autoestima es ese amor que nos podemos tener hacia nosotros mismos y que diferenciado muchísimo del ego, ¿no? Porque mucha gente piensa que tener el ego alto es tener una autoestima alta, y al contrario, el ego alto denota muchísima autoestima baja, porque yo necesito que mi ego se eleve y sentirme superior a los demás para sentirme bien conmigo mismo. En cambio, la autoestima ayuda a que nosotros aceptemos tal vez nuestras características, que sean positivas, sean negativas, y que las podamos de una u otra forma explotar, hacer que sean mucho más notorias y que yo pueda sentirme seguro de mí mismo, seguro de mis capacidades intelectuales, seguro de mis capacidades físicas y sobre todo, inclusive, de esa parte tan importante, seguro de nuestras inteligencias emocionales. Sí, nomás, Cori. Y la pregunta aquí parte, ¿no es cierto? ¿Qué relación tienen las emociones de la autoestima? ¿De qué me sirve saber lo uno de lo otro?
Aunque, a pesar de que de una u otra forma son palabras que no son sinónimos, que son palabras completamente contrarias, por así decirlos, las dos van de la mano. Nuestras emociones de una u otra forma nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a apreciarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos y sobre todo como que a fomentar ese amor propio. La autoestima no es algo que se queda fijo y que yo digo, a los 17 años aprendí a quererme y aprendí a conocerme y ya para los 60, 63 años ya no tengo nada más que querer, sino al contrario, de una u otra forma va mejorando con los años, va cambiando a lo largo de nuestra vida y se va adaptando también a las circunstancias y cosas que nos pasan. Y va haciendo que de una u otra forma la autoestima y las emociones van siempre entrelazadas porque todas las cosas buenas o malas que nos pasan siempre van a estar enfocadas a ayudarnos a mejorar como seres humanos, a ayudarnos a mejorar como personas y sobre todo como a veces decimos, ¿no? O sea, hay cosas que uno va como quedándose en cuenta en el camino que dice, voy a intentar hacerlo mejor que lo que fui ayer. Ayer no me gustó tal cosa, no me gustó cómo reaccioné hacia cierta situación, voy a aprender a controlar mis emociones. Porque es importante manejar y controlar las emociones para evitar que ellas nos controlen a nosotras o a nosotros. Cuando nosotros aprendemos a reconocer por qué algo nos causa ira, por qué algo nos causa alegría, por qué algo nos causa tristeza, de una u otra forma también nos estamos dando la oportunidad de saber manejar mejor esas situaciones. Si yo en un momento de ira grito, digo cosas completamente hirientes a la otra persona y yo al final del día me siento mal porque no me gustó decirle lo que le dije o no quise hacerlo, entonces es como, bueno, detenerme a pensar y decir, ¿es esta la situación que me causó ira? Esto me causó muchísimo enfado, ahora me siento muy frustrado, entonces, ¿qué necesito hacer para que la siguiente vez no me suceda eso? Entonces, aprender a reconocer cuáles son las situaciones, los momentos que nos ponen que nos causan ciertas emociones, también ayuda muchísimo a que podamos reaccionar de mejor manera a ellas. Y sobre todo lo que les decía antes, que nosotros controlemos las emociones y no que las emociones nos controlen a nosotras o a nosotros. Entonces, aquí llegamos a una parte muy importante que es el autocuidado emocional. Como les decía yo, muchas de las veces pensamos que el autocuidado emocional se debe a que siempre me vea bien físicamente, que esté bien peinada, que esté bien arreglada, y que es algo que también está muy bien, ¿no es cierto? Sentirnos bien con nosotros físicamente, que verme al espejo y decirme, no, hoy estoy muy bonita, hoy estoy muy bonito, hoy me gusta cómo se ven mis ojos. Es algo muy importante también como seres humanos, pero no siempre es no siempre es lo elemental y lo fundamental. Entonces, el autocuidado emocional va mucho más allá y va a qué siento, qué pienso, qué deseo. Entonces, ¿qué hacemos mal y qué hacemos bien cuando hablamos de autocuidado emocional? Ahora van a ver que muchas prácticas tal vez de descuido son cosas que nosotros lo hacemos y que ahora podríamos coger y cambiar y decir, no, ahora voy a pasar a prácticas de cuidado. Hazle un clic ya, para que sea zoom y puedan leer. Entonces, una práctica de descuido emocional hacia nosotros mismos es anteponer las necesidades ajenas. Como yo les decía, hay veces que tenemos una lista de prioridades y nunca estamos nosotros o nosotras en la primera parte de esa lista. A pesar, pasa mucho, por ejemplo, a veces cuando tenemos pareja, cuando tenemos hijos, cuando somos mamás, cuando somos papás o cuando somos esposos, siempre ponemos a la otra persona como si fuera la prioridad de nuestras vidas. Y es al contrario, no. Nosotros seguimos siendo la prioridad de esa vida. Si nosotros no estamos bien emocionalmente, si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, las otras cosas que pasen a nuestro alrededor tampoco van a funcionar del todo bien. Y es ahí cuando comienza como a achacarse y decir, ¿por qué ya las cosas no me funcionan como quería yo que me funcionen? Entonces, como comenzar eso, ¿no? Si alguien, anteponer necesidades ajenas es una parte, es una actividad de descuido. Pensar en nosotras mismas y en nosotros mismos es una actividad de cuidado. Entonces, poner un checklist a lo que tengo que decir. Algo que es muy común es que no poder decir no y no aceptar un no. Yo siempre pienso que es algo como muy común en América Latina cuando alguien nos invita a algún lado o alguien nos invita a algo, siempre tenemos miedo de decirle que no a la persona. Si decimos, es que si le digo que no, se va a enojar conmigo o ya no va a querer ser mi amigo o amiga. Y así mismo, ¿no? Si alguien me dice que no,
yo me siento mal y digo, ¿por qué me dice que no? Capaz no me quiere o no le importo lo suficiente. Entonces comenzamos a armar cosas en nuestra mente que de una u otra forma nos van lastimando y nos van haciendo daño. Entonces, una práctica de cuidado es esa. Aprender a decir que no y sobre todo aprender a aceptar cuando una persona nos dice que no. Aprender a entender, obviamente, por qué nos está diciendo que no. Es como lo muy importante. No conocernos. Es algo que yo les decía, ¿no? La autoestima es eso, que va pasando alrededor de toda nuestra vida y que son las situaciones, experiencias que han pasado a lo largo de nosotros y nos vamos conociendo. Como yo les decía, cuando uno aprende a reconocer las emociones, aprende también a conocer en qué situaciones yo me puedo enfadar, en qué situaciones yo me voy a sentir alegre, en qué situaciones me causan tristeza, cuáles son las situaciones que me causan felicidad, cómo reacciono frente a ellas, entonces voy conociéndome. Entonces obviamente vamos a conocernos por dentro y por fuera. Eso es decir, conocer nuestros miedos, conocer nuestras alegrías, conocer nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras metas. Descansar solo cuando caemos enfermos. Es algo que pasa muchísimo, muchísimo, muchas personas. Que solo cuando estamos ya al borde de la muerte, por exagerar, es cuando decimos, bueno, sí creo que necesito un descanso, creo que necesito un tiempo para mí. Es una práctica de cuidado, es esto, tomarnos 5 minutos para nosotros todos los días en los que podamos sentarnos a pensar en qué nos ha pasado a lo largo del día, qué es lo que me ha preocupado, qué es lo que me ha molestado, qué es lo que deseo hacer para la siguiente vez. Entonces, es también, inclusive para todas las personas que hacen como varias actividades, ¿no? Que trabajamos como 8 horas, luego llegamos a la casa, seguimos trabajando, como que nunca tenemos un descanso, también es como decir, bueno, necesito, así sea 10 minutos en los que yo pueda sentarme y simplemente no hacer nada, simplemente pensar, o simplemente estar sentado, descansando y decir, bueno, necesitaba este aire, necesitaba este respiro. Como les decía al principio, establecer prioridades es muy importante y sobre todo saber que nosotros siempre vamos a ser la prioridad número 1 de nuestras metas y de nuestras cosas, de las cosas que deseemos que pasen en el futuro. Algo como que es muy normal tener sueños, tener metas, pero tenemos que darnos en cuenta que la única persona que lo va a lograr somos nosotros y nosotros tenemos que estar en ese primer lugar y siempre tratar de cuidar nuestra salud mental y obviamente si nosotros nos preocupamos por la salud física, la mental es mucho más importante. Entonces, ser flexibles, aceptar que no todos somos perfectos, inclusive aprender a perdonar también son prácticas de cuidado. Darnos placeres, es decir, y disfrutar del ocio, también es una práctica de cuidado en el que podamos decir qué es lo que nos gusta a nosotros, qué es lo que lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir calmado. Y obviamente tener un espacio propio, como yo les decía, tener un lugar en el que yo pueda sentarme 5 minutos y decir, aquí estoy tranquilo, aquí me siento bien. Sí, nomás, Cori. Ya, y aquí hay una serie de preguntas. Pueden hacer, obviamente por honor al tiempo, pueden hacer un screenshot, pueden escribirlo y luego van a responderse a ustedes mismos y van a ver cuánto y cómo se conoce, qué hago bien, qué me gusta de mí, cómo disfruto de las cosas, cómo disfruto de la gente con la que estoy, cómo disfruto de mis actividades, qué me produce placer, qué me produce satisfacción, qué me produce emoción. Sé reconocer las emociones de mi cuerpo, tengo algún tiempo al día solo para mí, que el resto de las personas que están a mi alrededor respeten, hago algo que me divierta, soy capaz de no hacer nada, juego, canto, río, bailo, hago tonterías, hago bromas, y voy a escribir 5 logros en mi vida. Algo que, y obviamente sin pensarlo así al inmediato, como decir qué he pensado yo que he logrado a lo largo de todo este camino recorrido. Muchas de las veces, a veces muchas personas piensan que los logros son, no sé, a veces cosas como demasiado imposibles que todavía yo no he alcanzado y por eso a veces nos sentimos como fracasados, pero a veces los logros son cosas tan simples como lo que están ahora haciendo, ¿no? Que ustedes dicen, quiero acabar el bachillerato, eso es un logro. El estar estudiando así sea a la edad que sea, eso es un logro. Inclusive yo siempre digo, aprender a leer, aprender a escribir correctamente son logros que a veces no tomamos en cuenta,
pero que son muy, muy importantes. Inclusive ya después podrán decir, uno de los logros de mi vida fue que aprendí a manejar mis emociones y aprendí a controlarme de mejor manera, o inclusive decir un logro es que aprendí a cuidarme emocionalmente y soy mi primera prioridad del día. Entonces, de eso pueden tomarle un screenshot o tomarle una foto o escribirlo y luego ya lo van respondiendo y van viendo cuántas preguntas se les hizo muy fácil contestar y que contesté así como de inmediato y cuáles me costó muchísimo. Y eso significa en cuáles son las que yo debería trabajar. Luego se la paso a Cori para que se las pase a ustedes. Entonces, ¿qué es el autocuidado emocional? El autocuidado emocional es combinar, todo aquello que hacemos por nosotros mismos para mantener o mejorar nuestra salud emocional. Está compuesto por, obviamente, identificar nuestros pensamientos, ya sean positivos o negativos, conocer mis límites y mis capacidades, comunicarme de manera y de forma asertiva, cuidar mi apariencia física, practicar hábitos de autocuidado y convivir coherentemente conmigo mismo y con quienes me rodean. Como les decía, el autocuidado emocional son cositas pequeñas que de una u otra forma pueden parecer inclusive a veces como insignificantes las cosas que yo puedo hacer, pero que de una u otra forma ya en la realidad y en el tiempo presente ayudan muchísimo y ayudan un montón a que nosotros podamos ver mucho más allá de la apariencia como de la física, sino también cuidar nuestra salud mental, que es muy importante. Con esto de los pensamientos positivos y negativos, son como muy importantes. A veces hablamos, no sé, obviamente se ha vuelto como una moda esto de la psicología positiva, en que todo tiene que ser perfecto, todo que tiene que ser alegría, todo tiene que ser positivo y como que dejamos de lado esas emociones que consideramos negativas o las situaciones que consideramos negativas. Y no nos damos en cuenta de que esos pensamientos, esas ideas, inclusive esas situaciones que pasan, sean positivas o negativas, van sumando a nuestra vida. De una u otra forma, cuando tenemos ya sea algo bueno o algo malo que nos pase, siempre nos queda algo que rescatar de eso y siempre decimos, no, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que podemos ver y que nos ayuda como a inclusive a darnos cuenta de cómo nosotros vamos mejorando día tras día. Entonces, siempre es como muy bueno las dos cosas. Si tengo pensamientos positivos en mi día, es como siempre anotarlos, y si he tenido pensamientos igual que yo considero que son negativos, como anotarlos, darnos en cuenta, identificarlos y saber qué situación las está causando y qué puedo hacer yo para mejorar esa situación. Y obviamente cuando ya no podamos mejorarlo, siempre va a estar la opción de buscar ayuda profesional, que es como lo más importante. Uno tiene que reconocer sus límites y saber hasta dónde puedo alcanzar, hasta dónde soy capaz de hacerlo solo y cuándo voy a necesitar ese acompañamiento profesional. Y como les decía, cómo practicar el autocuidado emocional. Antes ya les mandé unas prácticas, sobre todo ponernos siempre como prioridad, estar en nuestras listas de prioridades, aprender a decir que no, aceptar, poner límites, que es una de las cosas que normalmente nunca hacemos, aprender a conocer nuestras necesidades emocionales. Muchas de las veces, inclusive pasa, ¿no?, que estamos tristes porque alguna situación que fue dura en el día nos causó esa sensación y no somos capaces de decir, bueno, necesito un tiempo a solas, o necesito que alguien me abrace, o necesito que alguien me escuche, o necesito que alguien simplemente esté ahí. Entonces, aprender a identificar y aprender a conocer lo que nos pasa, también va a aprender a que podamos pedir ayuda. A veces tenemos miedo de pedir que alguien nos diga lo que podríamos, o más bien que alguien nos escuche en ese momento o en esa situación en la que yo me siento como completamente desgastado emocionalmente. Es como aprender a conocer e identificar también nos va a ayudar muchísimo a descansar cuando ya sintamos que no podemos más. Es importante, como les decía, establecer límites, aprender a decir que no. Yo siempre digo a son de broma que aquí en Ecuador nosotros tenemos el sí flojo y el no negociable, y que siempre alguien así que nosotros estamos seguros de que no queremos algo, siempre terminamos diciendo que sí para no herir los sentimientos de las demás personas. Entonces, a veces, obviamente, hay formas también de decirle que no voy a ser grosero y voy a decirle todas las cosas como a la primera, sino más bien
saber decir, bueno, sabes que esto no me gusta o yo no quiero que esto pase. Entonces, como que dejar de tener ese miedo a la desaprobación de la otra persona. Como dice aquí, tener presente nuestras responsabilidades y evitar cargar culpas ajenas. Eso es algo que también pasa muchísimo con nosotros como seres humanos, que siempre tenemos culpa de las cosas que no hicimos o que no dijimos, o inclusive culpa de las cosas que los otros hicieron. Entonces, a veces también es como bueno ir soltando ciertas situaciones e ir llevando nuestra mochilita vacía. Apropiarnos de nuestras emociones y reforzar nuestra autoestima también va a ayudar muchísimo a nuestro autocuidado emocional, no renunciar a nosotras mismas, dedicarnos tiempo y obviamente para practicar el autocuidado emocional necesitamos siempre conocer más sobre nosotros mismos. También nos pintan como de colores, que conocernos a nosotros como personas es como lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Y a veces no, porque son muchas cosas que tal vez intentamos ocultarlas, intentamos dejarlas atrás, pero que están pasando y que van sucediendo. Entonces, siempre es como importante saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, qué necesito conocer de mí, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Ese tipo de cosas que son como muy importantes. Ya, entonces aquí es lo que venía la superactividad. Antes de comenzar la actividad, ¿tienen alguna pregunta? Ya, a ver, mi don Juan. Yo digo que prendan nomás el micrófono porque yo solo veo a 5 personas en la pantallita. Doctorita, para mí, bueno, como le dije al principio, no quería robármele su participación, pero ha sido algo tan maravilloso que me recuerda lo que es emociones y autoestima muy bajas. Si le digo de que yo, bueno, no es una pregunta, sino que estoy reforzando lo que usted acaba de mencionar, es algo tan maravilloso escuchar de un profesional. Yo soy casi, bueno, hasta mientras no entraba al colegio, yo era un analfabeto, ¿no? Y siempre eso estaba pensando de que tenía la autoestima bien baja porque yo decía de que, bueno, ponerme a compartir con otras personas, con diferentes personas, y cuando me preguntaban el grado de estudio, yo decía, por ahí decía, yo tengo primaria nomás, pero bueno, y así pasó. Aquí también entró un ego tan grande que no lo podía sacar. Entró el odio, la venganza, el rencor, los celos, prepotencia. Y por todo me quejaba al final y por nada. Entonces, pues yo lo único que quisiera decirle a usted o preguntarle, si una persona, un ser humano, puede cambiar de la noche a la mañana todo este autoestima. Claro que yo tengo un programa, gracias a mi Dios, yo tengo un programa que he venido día a día compartiendo. Más o menos usted lo entiende de este programa que yo llevo, doctora. Bueno, para mí ya no es anónimo, porque verdaderamente pertenezco al grupo de Alcohólicos Anónimos, a donde yo día a día comparto esta situación. Durante el tiempo que llevo, que van a ser 27 años, he compartido esto
de la autoestima, bueno, que aquí entra, como le decía, el ego, el odio, la venganza, el rencor, el enojo, el celo, la prepotencia del ser humano. Claro que me ha llevado bastante tiempo para reconocer que yo normalmente era egoísta, que era vengativo, que era, bueno, todo, yo tenía todo. Pero gracias a Dios que pude, porque usted sabe que en este programa tenemos más de 1000 psicólogos, y gracias por reforzarlo, doctora, con algo que viene de la ciencia, algo que lo viene reforzando día a día, y esto se debería dar en todas partes, en los trabajos, en lo laboral, en lo económico, en lo social, porque verdaderamente nosotros, y porque llovió, se me bajó la autoestima porque no pude salir a la esquina, que porque no pude ir a comprar, que porque, decía uno, desgraciadamente, el ser humano en sí se va llevando ese rencor, esa ira, esa frustración que no pudo hacer. Pero si yo normalmente día a día voy tratando de cambiar, mi situación va a mejorar en los pensamientos, en las emociones. Anteriormente yo gritaba un gol de la selección ecuatoriana a rabiar. Ahora no, digo, bonito gol. Ya para qué hacer tanta algarabía. Entonces, pues yo espero que con su conocimiento, a la doctorita, pues quisiera de que esto fuera más seguido, no solamente para el grupo del colegio, sino para diferente al ser humano, a donde quiera que vayamos, doctorita. Gracias por permitirme poner esta situación. Muchas gracias, mi don Juan. Muchísimas gracias igual por su aporte valiosísimo. Yo creo que, por ejemplo, bueno, conozco mucho también cómo se maneja Alcohólicos Anónimos y me parece como muy bueno, ¿no? Porque también es como esa parte a veces de reconocer tal vez muchas acciones, muchas actitudes que hicimos en el pasado la, bajo los efectos de obviamente del alcohol o de otros estupefacientes y cómo puedo ir mejorando día tras día. Algo que yo siempre tomo de la filosofía de Alcohólicos Anónimos es entender eso, ¿no? Que las cosas no se van a que que obviamente que cuando comenzamos un proceso de autoconocimiento y comenzamos inclusive un proceso terapéutico o comenzamos este proceso de decir, bueno, voy a darme la oportunidad de conocerme, obviamente voy a fijar metas a corto, a mediano y a largo plazo, porque es importante saber qué quiero, qué deseo conseguir, cómo deseo sentirme conmigo mismo. Y obviamente es un camino que, como les decía, no es que sea no es que sea fácil, no es que se dé de la noche a la mañana, conlleva muchísimo tiempo, conlleva muchísima dedicación y conlleva inclusive muchísima perseverancia sobre nosotros mismos. Yo siempre pongo la analogía de que cuando estamos enamorados somos capaces de decir te amo a la otra persona a la semana, al mes, y no lo hacemos con nosotros todos los días. Nos cuesta muchísimo decirnos a nosotros mismos, vernos al espejo y decirnos, te amo, Esther, te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quién eres, estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Nos cuesta, eso es como un largo camino de ir aceptando ciertas cosas que van a pasando. Entonces, algo que yo siempre tomo cuando estoy en terapia, de que es algo de Alcohólicos Anónimos, es 24 horas, perdón. Siempre es un día a la vez e ir haciendo que esas 24 horas sean lo más productivos posibles para mi autoaprendizaje. Porque tenemos que tomar en cuenta de que no solo estamos aprendiendo de la gente que nos rodea, sino obviamente también somos como esponjitas y vamos absorbiendo los aprendizajes de los demás y voy aceptando las cosas que pueden ser muy útiles para mi vida y obviamente voy dejando las cosas que no me van a servir. A veces el proceso de autoconocernos, de autocuidado emocional, inclusive conlleva dejar muchísimas cosas que ya no son necesarias en mi presente. Dejar muchos pasados, obviamente el pasado no vamos a poderlo cambiar, pero sí podemos vivir nuestro presente y sin frustrarnos tanto por lo que va a pasar el día de mañana, porque tampoco tenemos certeza de lo que pueda pasar, pero sí tengo certeza de cómo voy a vivir mi día de hoy. Entonces, siempre es irlo haciendo poco a poco, un paso a la vez, un día a la vez.
Lenin Alexia Aguirre preguntaba en el grupo, ¿la autoestima puede ser modificada a través del tiempo y qué ejercicios prácticos se pueden aplicar? Sí, el autoestima es algo que va a ir mejorando inclusive alrededor de todo el tiempo. Como yo les decía en la charla, la autoestima no es algo que esté fija, que yo llegué a mis, no sé, a mis 20 años y dije, ya me conozco, me amo, soy lo mejor que le ha pasado a mi mundo y quedo ahí, sino al contrario, va alimentándose con todas las actividades, con todas las situaciones que van pasando alrededor de nuestros años. Cada día vamos a ir aprendiendo algo nuevo de nosotros, cada año va a ir saliendo algo nuevo de nosotros y sobre todo es eso, como que ir mejorando poco a poco. Entonces, justo pregunta por ejercicios prácticos. Algo que yo siempre recomiendo es el autohalago. Puede hacerlo como esporádicamente todos los días o a veces yo siempre utilizo una cajita. En la cajita escribo muchos pensamientos positivos o muchas cosas que me gustaría decir o que muchas cosas que he dicho a los demás y que no me he dicho a mí y lo voy poniendo en la cajita. Y cada día comienzo mi día así, como yo les decía, es no levantarse, verme al espejo y decirle, estoy muy orgulloso de ti porque, no sé, aprendiste a usar Excel. Cosas que pensamos que iban a ser imposibles, que yo voy haciendo que se hagan posibles. Entonces, es irnos agradeciendo a nosotros por no habernos rendido, irnos reconociendo por decir, perdonándonos las cosas que tengamos que perdonarnos, dar ciertas cosas que también merecen ser aceptadas. Algo que ayuda muchísimo al amor propio es entender a veces como que dejar culpas ajenas y sobre todo perdonarnos cosas que llevamos cargando toda la vida. Entonces, como que son cosas que se pueden aplicar y pueden hacerlo también lo de las preguntitas, saber qué tanto saben de ustedes y rodearse obviamente de personas que ayuden a crecernos emocionalmente. Ahí es cuando siempre conlleva a buscar relaciones sanas, relaciones positivas, de esa gente que nos ayuda todos los días a ser mejores y que no nos hace sentir peor con nosotras mismas. Francisca Irene, ella dice, el autoestima es cuando tenemos nuestro ego alto, nos sentimos felices y decir, yo puedo salir adelante. Sí, pero no se podría comparar con el ego. Como yo les decía, el ego es esa sensación de sentirnos superiores a las demás personas. La autoestima, en cambio, conlleva muchísima empatía, muchísima aceptación y muchísima resiliencia a las emociones de las otras personas. Cuando yo acepto muchas emociones de mí, aprendo inclusive a darme cuenta de las emociones de los demás. Y así puedo mejorar mis relaciones interpersonales. Aprendemos a comunicarnos de forma asertiva. Lo que les decía, ¿no? Muchas de las veces, muchas discusiones se dan por eso, porque no sé cómo comunicarme de manera asertiva. Yo cuando trabajo con parejas, siempre les digo, ¿en qué parte de la comunicación se pelearon? ¿En qué parte de la comunicación comenzaron a gritarse? Entonces les mando a hacer ejercicios en los que ellos tienen que aprender a comunicarse. Entonces, si el uno alza la voz, ya pierde. Si me dice cosas que ya no que ya pasaron hace 10 años, también ya oficialmente perdimos la asertividad en la comunicación. Entonces, eso también conlleva muchísimo la aceptación de nosotros mismos, aprender. La empatía creo que es algo que se debe practicar muchísimo, aprender a entender las emociones de los otros y aprender a conocer las emociones de nosotros mismos ayuda a que nuestras relaciones interpersonales sean mucho más positivas y sean mucho más sanas. Y así, ya que ahora está el término esto de relaciones tóxicas, es como que también darnos en cuenta, ¿no? ¿Qué cosas estoy aceptando que no quiero, pero que acepto por miedo a decir que no? Entonces, igual les voy a mandar los cuadritos, las imágenes para que Cori comparta con ustedes y que se lleven siempre eso, qué prácticas ayudan a mi autocuidado, qué prácticas hacen que ya mi autocuidado no funcione como debería funcionar. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, Blanca Salinas, me alzó la mano. Hola, hola, buenas noches. Bueno, no podré encender la cámara por poco de problemas, pero tranqui, aquí estoy. Bueno, lo que sí quería como no preguntar, sino más bien como aportar, era que creo que es muy interesante conocer este tipo de cosas porque a veces
estamos tan aferrados como a otras cosas, al trabajo, a quizás los hijos y muchas otras preocupaciones más que no nos damos el tiempo de, sí, de ver qué realmente nos gusta o de si de verdad tengo un tiempo para mí misma y la gente que convive conmigo lo respeta, o de hecho ni siquiera habíamos pensado en eso, ¿no? Entonces es como una actividad muy bonita de reconocernos realmente y también el hecho creo que de estar acá tratando de superarnos un poco con el tema del estudio y todo esto nos ayuda mucho porque son sueños personales y ya en este momento dejaron de ser sueños y están siendo metas porque estamos en camino a seguirlas, ¿no? Entonces creo que es muy importante conocer todo este tipo de puntos, la autoestima, ser autónomos, que creo que nos pasan muchas veces, ¿no? No pues, saber decir si sí o si no por miedo a ser juzgados. Entonces, creo que es, o sea, por mi parte me parece muy interesante este tema, porque sí como que nos pone a pensar un poquito y decir como que basta, hagamos algo al respecto, porque sí sentimos, son cosas que sentimos a diario. Y nada, y eso sería agradecer realmente por la enseñanza que nos ha brindado. Muchísimas gracias, Blanca, y muchísimas gracias a ustedes que han asistido, que han estado atentos y eso, yo creo que esto es como un proceso de feedback. Yo aprendo muchas cosas de ustedes y ustedes aprenderán hacia un poquito de lo que yo pueda decirles. ¿Alguien más, tal vez? O pasamos a la actividad. Ah, Belgicarrea. Perdón, es que no le veía que la mano. Sí, yo quería preguntar, o sea, por algo que me pasa a mí. O sea, yo soy muy nerviosa y de nervios, o sea, me olvido de todo, pierdo el control, o sea, ¿qué puedo hacer para eso? Ujú. Tiene miedo cuando habla frente al público Frente a una persona, o sea, por ejemplo, ahora, o sea, me pongo nerviosa. Entonces, o sea, yo no es que estoy así, o sea, yo estoy nerviosa en este momento. Entonces, y cuando estoy nerviosa, hasta me olvido lo que quiero decir. Entonces, igual, en mis estudios, yo el rato de hacer las pruebas, yo sé, yo estudio, pero el momento que tengo que realizar se me borra todo. Y entonces me pongo nerviosa. Entonces, o sea, ¿eso qué podría hacer con eso? Claro, bueno, y también es como trabajar la seguridad, ¿no? Si usted me dice a mí ahorita, y es que yo estoy segura de que yo sé, es que en algún punto usted pierde esa confianza de que en sí yo tengo el conocimiento en mi cabeza, algo y bueno, y aceptar también a veces la timidez, una personalidad, y siempre quieren que todas las personas seamos completamente abiertas, espontáneas, que tengamos miles de amigos, pero también es como aceptar que esa es mi personalidad. Usted me dice, yo soy tímida, pero y luego y tal vez cuando coge confianza puede conversar con más tranquilidad, ya se siente más segura en su espacio donde están sus amigos o cosas así, es como muy distinto, también es como, bueno, es nuestra personalidad y a veces también es aceptar esa personalidad. Y con respecto a la seguridad, es trabajar la seguridad en sí mismo. También puedo mandarle unos tipsitos con Cori que puede mandarles, porque a veces pasa eso, ¿no? A veces usted me dice, estoy muy segura de lo que sé, y luego me olvido, es porque tenemos miedo a eso, a ser juzgados, al que nos dirán y como que ese miedo nos gana. Entonces también ir reconociendo ese miedo, decir, bueno, sí, esto me causa temor, esto me causa ansiedad, entonces, ¿qué voy a ir haciendo para ir eliminándolo? Que son cosas que se puede cambiar. Pero si usted me habla de timidez, como mi personalidad es así, y cuando ya entro en confianza, ya puedo conversar con la otra persona, ya puedo tener una relación muy bonita con mis amigos o amigas, entonces, como que también aceptar que esa es mi forma de ser y que yo debo quererme así y que no está mal ser tímida, porque es lo que digo, ¿no? Socialmente nos venden que sí, que la persona chévere es la persona que habla mucho, que se lleva con todo el mundo, pero las personas chéveres también son las personas que a veces están como calladitas, no dicen nada y cuando dicen muchísimas cosas, entonces es como darnos la oportunidad de aceptar también esa forma nuestra de ser.
Algo que también puede ser para cuando tenga que hablar en público y puede hacer tarjetitas. O cuando tenga, por ejemplo, lo que estoy diciendo, yo estoy nerviosa ahorita cuando esté preguntando y siento que me voy a olvidar lo que voy a preguntar. Entonces, para evitar sentirnos así, es como, voy a anotar lo que voy a decir. Y así nos toque leer, lo vamos a hacer. Una técnica que yo siempre utilizo con los niños es que repasen viéndose frente al espejo. Que si tienen que dar un discurso, cosas así, estén frente al espejo y que muevan las manos, que se comuniquen en el espejo. Entonces ayuda muchísimo también a calmarnos porque uno ya puede verse a los ojos y decir, bueno, sí, yo puedo hacerlo, yo deseo hacerlo. Algo que siento también que es como muy importante es como decodificar a nuestro cerebro. Siempre yo me pasa, escucho muchísimas veces que nosotros decimos, es que no puedo, es que no voy a poder, y le ponemos el no a esas cosas. Inclusive, no sé, cuando hacemos una nueva actividad, estamos aprendiendo un nuevo idioma, por ejemplo, y digo, no, no, yo no puedo hablar otro idioma, yo no voy a poder. Y automáticamente le pongo esa barrera a mi cerebro. Entonces siempre es cuando yo siento que algo todavía no he conseguido decirlo eso, aún no lo consigo. Claro que voy a poder. Y también decodificar a mi cerebro, que mi cerebro pueda entender que claro, no, o sea, porque si yo a mi subconsciente le digo no puedo, mi subconsciente va a decir no puedes, pero si a mi subconsciente yo le digo aún no lo consigo, entonces mi subconsciente va a decir sí, pero lo vamos a lograr, entonces, y voy a hacer todo lo posible para lograrlo. Entonces son cositas que parecen insignificantes, pero que en nuestro cerebro, que es una cosa tan magnífica, influyen muchísimo. Y puede hacerlo, puede intentarlo, puede levantarse. Y cuando tengan alguna cosa que sea como muy importante, una prueba, un examen, levántense de ese día, véanse al espejo y digan, yo puedo, yo sé que lo voy a conseguir. Obviamente tienen que estudiar y repasar porque no voy a decir yo puedo y no haber ni siquiera revisado la materia, pero aprender esa seguridad de aún no lo consigo, pero lo voy a lograr. Gracias. Gracias. Está Cristina, está también Guise. Gracias, Bélgica, por su... Muchas gracias, ¿cómo es? señora. Entonces, no sé quién levantó primero la mano. Cristina Guevara me salió. Sí, Buenas noches. Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede trabajar en el apego emocional hacia una persona? El apego emocional, eso es lo que yo les decía, ¿no? Inclusive estaba puesto en el autocuidado emocional. Es muy importante saber a cuándo son mis límites y hasta qué punto puedo yo lograrlo solo y en qué punto necesito ayuda profesional. Muchas de las veces en el apego emocional se busca ya el apoyo profesional debido a que son situaciones que se nos salen de control y que debemos aprender a utilizar otro tipo de técnicas que son mucho más profesionales, pero que son posibles. Obviamente en terapia igual se trabaja muchísimo esto de mi seguridad, de mi amor propio, sobre mi autoestima, porque muchas veces, como yo les decía, ¿no? Es como analizar qué cosas estoy aceptando que no me gustan, pero que yo estoy aceptando, por miedo a que la otra persona se enoje conmigo mismo. Entonces, trabajar en el apego emocional es trabajar qué es lo que está faltando en mis emociones, que estoy buscando sentirme bien con la otra persona. Es un proceso mucho más largo, por eso muchas de las veces ya se necesita ayuda terapéutica, porque yo necesito ese acompañamiento, que todos los días esté ahí diciéndome, bueno, todos los días, ¿no? Pero todas las sesiones me esté diciendo y me esté haciendo notar ciertas situaciones de mi comportamiento que no están bien. La idea, por ejemplo, de trabajar con el apego emocional es como trabajar con cualquier adicción. No se trabaja la sustancia. No solo se trata de dejar a la persona, se trata de también mejorar mi personalidad y de ir viendo y de ir mejorando día tras día. Entonces, como yo les decía, algo del autocuidado emocional es saber mis límites, saber entender hasta cuándo puedo hacerlo yo solo o yo sola y cuándo necesito el acompañamiento terapéutico. Porque no es lo mismo igual también que me acompañe mi mejor amiga y me diga consejos que hacerlo un profesional. A veces es, como yo decía, a veces uno va a terapia y lo único que necesita es esa perspectiva distinta de la que yo estoy segura que está mal, pero que tengo miedo de salir. Cuando hablamos de apegos emocionales es analizar a qué le tengo miedo, que me quedo ahí cuando yo sé que me hace daño. Entonces, ir buscando eso, personas mucho más positivas, relaciones mucho más positivas. Entonces, es un trabajo mucho más largo, pero no imposible también.
Alguien más tenía levantado la mano. Bueno, Javier Lara dice. Ah, bueno, Gise creo que también tenía la mano levantada, pero ya se le pasó el tiempo. Gise Espinosa. Aquí estoy. Ya. ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por este taller, porque la verdad es muy importante, ya que a veces uno no se toma en cuenta nuestro autoestima, porque en realidad cuando uno se tiene la autoestima alto, no se puede enfermar, porque ya que ahora está en moda el famoso, ¿cómo se llama? El estrés. Entonces, cuando uno está con un autoestima bajo, se estresa, se enferma y también, como antes mencioné, por medio del estrés y por medio de tanta preocupación que uno se tiene y por el autoestima bajo, uno puede enfermarse de un preinfarto, puede enfermarse de los nervios y cualquier enfermedad más. Entonces, es muy importante que nosotros, como somos dueños de uno mismo, mantenernos el autoestima alto por todo lo que yo les mencioné. Inclusive también cayendo en cuenta cuando uno está con el autoestima alto, por más que las personas traten de decirle, por ejemplo, estás feo o eso no te queda o estás gordo o estás flaco, cuando uno tiene el autoestima bajo, no importa lo que las otras personas digan. Eso es lo que yo quería manifestarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gise. Bueno, Javier Lara escribe, ¿cómo hacer para tratar a las personas a nuestro alrededor que tengan la autoestima baja sin dañarlos emocionalmente y aportarles más seguridad en sí mismo? Si tenemos algún amigo o amiga que creamos nosotros que obviamente tiene una autoestima que no está adecuadamente, a veces es como, yo siento que a veces como seres humanos resaltamos cosas que para la otra persona pueden ser muy obvias. Entonces, evitar hacer eso. Por ejemplo, cuando nos encontramos con algún amigo o amiga y le vemos a mucho tiempo, muchas veces, no voy a generalizar con ustedes, pero muchas veces y muchas personas, lo primero que dicen es como, ya has engordado, o has bajado de peso, o te ves demacrado. Y son cosas que uno como ser humano sí nos damos en cuenta, porque obviamente nos vemos todos los días del espejo. Entonces, más bien es como preguntar otras cosas. Si yo siento que también igual mi amigo tiene una autoestima baja, también es siempre preguntarle cómo se siente, cómo ha estado, hacerle entender que tiene alguien en quien confiar y sobre todo también resaltar las cosas positivas de las personas. Algo que siempre pasa a veces con los niños o niñas cuando están en ese proceso de desarrollo, siempre tendemos a destacar las cosas negativas que tiene y no les decimos las cosas positivas, entonces siempre destacar las positivas. Y yo siento que mi amigo es muy inteligente, a pesar de que no se den cuenta, si tú eres súper inteligente o qué bestia, me gusta mucho hablar contigo porque sabes algo que yo no sabía. Entonces que la otra persona pueda darse cuenta de que sí, o sea, que a pesar de que yo solo veo las cosas malas de mí, hay gente que puede ver las cosas negativas de mí. E igual también siempre estar pendientes, ¿no? Como yo les decía, reconocer nuestras emociones también nos ayuda inclusivemente a evitar eso, a evitar depresión, a evitar ansiedad, porque me estoy conociendo a mí mismo y sé que cuando ya no voy a poder más, estoy consciente de que ya no, que mis límites han excedido y que puedo buscar ayuda profesional. Algo muy importante es eso, ¿no? Nosotros, yo que sé, salimos a correr, comemos sano, hacemos muchas actividades para cuidar nuestra salud física y a veces nos olvidamos que es igual de importante cuidar nuestra salud mental. Entonces, siempre tratar de eso, como decía Gisela, ¿no? Ahora pasa mucho esto de que sí, que hay mucha gente con estrés, de que hay mucha gente con depresión, de que hay mucha gente con ansiedad, son las situaciones inclusive que pasaron en pandemia en que los casos se elevaron completamente, que hay muchas situaciones de suicidios. Entonces, ir entendiendo cómo se pueden sentir las otras personas, ¿no? Por eso decía, la empatía es muy importante. Cuando nosotros empezamos a trabajar nuestra empatía, aprendemos a entender muchísimo cómo se siente la otra persona y a pensar lo que decimos. Algo que decía Javier, que me gusta mucho, sin dañarlos emocionalmente, eso hace la empatía. Hay mucha gente que dice, yo soy una persona súper honesta y muy sincera, pero la honestidad y la sinceridad sin empatía simplemente es crueldad. Si yo soy una persona empática, voy a poder decir cosas y voy a poder decirle a otra persona tal vez ciertas
características o ciertas situaciones que me molesten o que me gusten o que me disgusten de una manera muy asertiva, que la otra persona no lo va a tomar como una ofensa, sino va a decir, me está queriendo que me esto. Entonces, eso es muy importante. La empatía, asertividad son cosas que uno debemos ir desarrollando día tras día. Nunca es tarde para aprender y siempre podemos intentar ser mejores de lo que fuimos ayer. ¿Alguien más o ya pasamos a la actividad? Creo que ya pasamos, querida Esther. Creo que muchos estamos interiorizando. No es necesario compartirlo, pero por honor al tiempo podríamos pasar a la actividad. Muchísimas gracias a quienes participaron, a quienes nos compartieron sus sentires. Eso. Muchísimas gracias. Ya no se ha vuelto un monólogo, sino ya fue una conversación. Bueno, esta cosita de aquí que estamos viendo en la pantalla se llama Rueda de las Emociones. Como yo les explicaba, tenemos emociones primarias, secundarias y compuestas. Y obviamente de cada emoción primaria que podemos tener, podemos ir encontrando que cada emoción tiene un sinfín de otras emociones. Y que aprender a reconocerlas ayuda muchísimo también a entendernos a nosotros mismos y a desahogarnos a nosotros mismos. Eso también es algo que pueden hacerlo en casa. Lo que yo voy a hacer ahora se llama descarga emocional. Y es decir, ¿cómo me sentí? Y van a hacer eso. Vamos a... bueno, obviamente todos interiorizados, como dice Cori, y quienes deseen participar pueden levantar la mano. Entonces vamos a reconocer de estas 6 emociones primarias, que son la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. De esas 6 emociones, vamos a reconocer cuál de esas predominó el día de hoy. ¿Alguien que quiera colaborar? ¿O escojo yo al azar? ¿Escojo yo al azar? Vamos a ver. Paola. Que la tengo aquí en la lista. Ya. Hola, Paola, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, Paola. Ya. De estas 6 emociones que están aquí, la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo, ¿cuál es la emoción que cree usted que ha predominado a lo largo de su día? Tendría 2. ¿Cuáles serían estas dos? El miedo, las sorpresas y la tristeza. Ya, vamos con el miedo. Entonces, el día de hoy usted sintió miedo, se sintió humillado, rechazado, sumiso, inseguro, ansioso o asustado. Por la inseguridad. ¿Por la cual? Inseguridad, me parece. Ya, entonces yo me sentí inseguro. ¿Y esa inseguridad me llevó a sentirme inferior o insuficiente? Inferior. Así, inferior. O sea, seguridad, pero al pasado y todo. Es que no se lo escucha bien. Dice que llegó a sentirse inferior. Ajá, exactamente. Inferior, sí, le alcanzo a escuchar poquito también, pero inferior. Poquito. Entonces, es eso, ¿verdad? Si yo me sentí miedo y me sentí inseguro y me sentí inferior, es bueno. ¿Cómo voy a hacer para cambiar mi rueda? Es aprender qué situación le dio miedo. Obviamente es como contarla, ahora no le puedo escuchar bien, pero es contar a profundidad qué situación me causó miedo. Y de esa sensación que yo que sentí miedo, me sentí inseguro y luego me sentí insuficiente o inferior. Entonces, cada emoción. Ok, inseguro o sea, con el miedo, porque a veces hay cosas en que tú haces y te salen mal y tienes miedo de volver a cometer lo mismo, ¿me entiendes? En esa parte sentí el miedo, de sí mismo de que volverlo a hacer y no sentir esa seguridad de mí misma. Y ahora, por ejemplo, que ha hablado de su emoción, ¿cómo se siente?
término medio. ¿Cómo se siente? No, o sea, normal. Pues entre ira, asco, tristeza, felicidad o sorpresa. Sor- así como hay ánimos bajos, también hay autoestima alta, entonces todo depende de uno también. Y ahora, ¿cómo se va del taller? ¿Verdad? En la mañana usted se sintió bonito, se sintió inseguro y se sintió inferior. Ahora que acaba el taller, ¿cómo se siente? Tomando en cuenta lo del taller y eso, es bueno tener tu autoestima alta, para que así tú puedas superar cada cosa, a pesar de que tú tienes tus momentos o tus días malos, pero vienen momentos mejores, entonces siempre va en tu autoestima. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por su participación. Ya. Gracias. ¿Alguien más que desee participar o igual cojo al azar? Don Juan es el más colaborador del taller. A ver, mi don Juan, ¿cómo se ha sentido a lo largo de esas 6 emociones básicas que tenemos todos los seres humanos? ¿Cuál ha sido la que mayor ha sentido a lo largo del día? Ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa o miedo. Doctorita, primeramente yo le digo de que la felicidad, Ya. porque para mí es algo tan maravilloso, a la aceptación, primeramente a mí y segundo a todos los seres humanos y exactamente lo que es la naturaleza, porque si bien es cierto, la felicidad me lleva para todos lados. Y algo tan hermoso, que primeramente acepto que yo no tengo una pierna, que camino con una prótesis. En la casa tengo 2 muletas que llego y las cambio por la prótesis. Salgo al balcón, saludo con una persona, con otra, hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Bueno, en mi trabajo igual manera. Esta felicidad la comparto aquí en mi trabajo, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, porque es algo tan maravilloso. Usted lo dijo, nosotros llevamos esta felicidad a una parte y la trasladamos a la otra parte, porque no podemos llevar una emoción de enojo, de ira a la casa, ni de la casa al trabajo. Entonces, pues, yo sé que esto es duro, que para mí ha sido mucho tiempo venir trabajando en esta situación. No le digo cómo, pero usted sí sabe cómo, doctorita, que se va llevando esta emoción de alegría, de felicidad, de amor, cariño y comprensión, que todo va encerrando en un solo núcleo. Yo le agradezco, señora doctora, porque verdaderamente no solamente a usted, también a Cori, al licenciado Lobato, entonces pues al colegio más que todo que nos está incentivando sobre estas emociones. Gracias compañeritos, gracias Cori, gracias doctora, gracias Giovanni y a todos los que compartimos esta alegría y felicidad. Muchísimas gracias, mi don Juan. Muchísimas gracias igual a todos los que han participado. Algo que pueden hacerlo en casa, esto se llama descarga emocional, es hablar de lo que yo siento. Entonces, como yo les decía, tenemos emociones primarias, que obviamente son la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Y ir en mi casa, ¿no? Si yo digo, tuve ira o tuve asco, entonces ver si me sentí disconforme, decepcionado, horrible o abstinencia. Y de esa abstinencia, yo qué sé, digo, horrible. Entonces sentí asco u odioso y hablar de esa emoción. Si no tengo con quién hablar, puedo escribir de la emoción, puedo decir cómo me estaba sintiendo en todo el día y cómo puedo ir reconociendo las emociones. Darnos en cuenta de que no son tan simples como parecen, sino que en realidad conllevan muchas cosas, muchos más, de que conllevan
no sé, que una emoción, como ustedes pueden ver, que esas 6 emociones que son básicas llevan un montón de emociones más. Y que si yo voy reconociendo cada una de ellas, también va a ayudar de una u otra forma a expresar lo que siento, a reconocer y a ponerle nombre a lo que siento e ir trabajando en eso. Espero que haya sido de su agrado, muy chévere trabajar con todos ustedes y que igual siempre estoy aquí para las que pueda. Muchísimas gracias a Cori, obviamente, por la invitación y también muchísimas gracias, Giovanni, por brindarnos este espacio. Gracias. Gracias Muchas gracias. a todas y a todos. Para mí realmente ha sido un poquito complejo también de participar porque a veces nos cerramos, ¿no? Pero como decía la querida Esther, siempre tenemos que pensar en nosotras y en nosotros al momento de intentar ayudar a los demás. Y espero que pues siempre estemos dispuestos a apoyarnos en este espacio, recordando también el anterior taller que fue el compañerismo. Para que exista ese compañerismo tiene que haber todas estas herramientas son fundamentales. No solamente el compañerismo en el colegio o en las actividades que hacemos dentro de esta fundación, sino también en nuestra familia, para que realmente seamos una familia en todo aspecto. Muchísimas gracias, querida Esther, a quienes participaron, a don Juan, realmente qué emocionante escucharnos y escuchar de las experiencias, en este caso de mi persona que todavía soy, como decimos, ¿no? En la Sierra Huambrita. Entonces siempre es muy bonito escuchar de las personas mayores y aprendernos y sobre todo esa sabiduría y las experiencias que han vivido. De mi parte, agradecer profundamente también este espacio por bonito escucharnos, ¿no? Y eso, estoy un poquito emocionada. He pasado por duelos recientes, entonces es un poquito fuerte asimilar también la partida de un ser, de un familiar. Y pues nada, desde donde quiera que esté, siempre nos esté cuidando también. Eso quería también despojarme un poquito porque ya estoy en un momento donde puedo asimilar más fuerte y más firme esto. Muchísimas gracias. Si quieres, hacemos contigo también la descarga emocional para que puedas ir a casa y a cama. Tranquila. Claro, gracias. Mejor aprovecho el momento porque también fuerte. Escojo mis emociones. Una emoción, la emoción que creas que ha sido la que más se nota. Bueno, obviamente dijiste tristeza. Ajá, obviamente, tristeza. Si yo me siento triste, te sentiste culpable, abandonada, desesperada, deprimida, sola, aburrida. Yo creo que en esta parte, hay todas de las de tristeza, pero solo tengo que escoger una, ¿no? Voy a escoger abandonado. Y cuando te sentiste abandonado, ¿te sentiste ignorado o victimizado? Yo creo que es, bueno, no tanto en ese contexto, pero voy a escoger ignorado. Ya, ¿quieres hablar de la situación que te hizo sentir así? Bueno, no voy tanto al contexto de la palabra, pero a veces, bueno, ver que un familiar que ha migrado regrese después de tantos años, solamente su cuerpo para ser enterrado, es como volver a pensar en mi familia que tengo allá, en la demás familia que tengo allá, y es muy complejo, por eso es ese abandono que siento y ver también a mi familia sufrir por eso, ¿no? Y ahora que te has liberado, por ejemplo, que has podido expresarlo, ¿cómo crees que te sientes? ¿Sigues sintiéndote solo o crees que estás acompañado? Yo creo que por la familia nos sentimos fuertes en este aspecto, acompañamiento, pero igual sigue siendo ese de pedirle a Dios, ¿no? De que por favor cuide a nuestros demás familiares, de que no pasen nada, ¿no? Entonces yo creo que da una fuerza espiritual también ahí. Y es como muy importante, ahorita que tocaste un tema súper importante, Cori, el duelo. O sea, es muy importante como darnos en cuenta de cuando la tristeza es como esa tristeza espontánea de
me sentí triste el día de hoy, pero el día de mañana ya me sentí alegre o me sentí sorprendido o hubo otro tipo de emociones, a la del duelo. La del duelo, por ejemplo, es una emoción, una tristeza que de una u otra forma que hasta cierto punto es normal, porque necesitamos vivir ese duelo, necesitamos vivir y aprovechar de esa tristeza y aceptar, inclusive, el duelo tiene otro proceso muy distinto al de la tristeza, ¿no? Yo uno no puede dejar de ser empático y decir, ah, no, ya tienes que estar alegre, sino más bien también es como muy importante eso, ¿no? Ahora, en tiempos de COVID, creo que todas hemos vivido de diferente manera el duelo y es como que entender que siempre va pasando por etapas, ¿no? Que va, la primera va, que inclusive lo niego hasta que llego al final, que es como la aceptación, aceptar que la persona ya no va a estar físicamente, ya luego van las creencias espirituales, religiosas, de entender esto de la vida eterna, de la situación de quedarme con los recuerdos, de quedarme con las vivencias, pero de una u otra forma el duelo es una tristeza que debe ser vivida y que debe ser experimentada a como bien experimentada, de poder, si yo necesito llorar, llorar, si necesito abrazar a alguien, abrazarlo y no sentirme culpable de esa tristeza. Un duelo ya se vuelve patología cuando han pasado 6 meses, bueno, 6 meses también se considera normal cuando ha pasado un año y yo me sigo sintiendo triste. Entonces ahí también es como para darnos en cuenta y decir, no, ya esto ya ha pasado un año, ha pasado 2 años, y yo sigo sintiéndome afectada por el fallecimiento de este familiar, entonces necesito buscar ayuda. Porque como les decía, ¿no? Nuestra misma inteligencia emocional, nuestras mismas capacidades de resiliencia ayudan a que nosotros podamos superar este tipo de situaciones. Y el duelo es algo que es un proceso que durará, en muchas personas dura 3 meses, en otras dura 6 meses, y lo más normal que puede durar es un año. Si ha pasado del año es cuando se comienza ya a hablar como de una patología y de una depresión, y yo ya necesito otro tipo de ayuda, pero siempre aprender a diferenciar eso, tener muy en claro esto de las emociones, aprender a diferenciarlas muy bien y saber hasta cuándo puedo yo alcanzar y cuándo necesito buscar y pedir ayuda. Y como que sentir igual que pedir ayuda es muy importante. No tengan miedo de eso. O sea, creo que es como muy importante aprender a reconocer que necesito ese apoyo emocional de otra persona porque ya sola no puedo o solo no puedo. Eso. Ay, creo que eso necesitamos en la familia ahorita. Bastante, sobre todo, Compartir complejo, ¿no? un poquito, por favor. Claro que sí. Bueno, a la compañera, lo siento mucho por lo que está pasando, porque yo también puedo sentirlo ahorita que ella habló, porque he vivido en carne propia igual. Hace 8 días igual enterramos a una prima, entonces es algo muy duro. O sea, la partida de un ser querido es algo que jamás uno quiere, ¿no? Pero es algo inevitable. Entonces que comparto con ella el dolor que siente, porque también lo siento en estos momentos, inclusive que yo creo que he caído un poquito en depresión porque siento hasta dolor del pecho. Entonces, por ello lo siento mucho y ánimo por la familia, por las personas que quedan, por usted mismo, compañera. Entonces, desde acá, de la provincia del Carchi, un abrazo fuerte y hay que seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por compartir eso. Y claro, ¿no? Como les digo, la tristeza del duelo es una tristeza muy normal. Aprender a aceptar que mi ser querido que se ha ido y no volverá, también es un proceso. Y es un proceso que demora mucho más que los otros, pero que sobre todo es como, bueno, entender cuándo ya no puedo más. Como que cuando ya necesito ayuda profesional, cuando me está afectando más de lo que debería afectarme. Y por lo menos ahora que es tan tempranito, obviamente son 8 días o puede ser un mes, como ya decías, 3 meses, 6 meses, uno sigue sintiendo esa tristeza, sigue siendo considerado normal. Después de esos 6 meses al año también se considera un normal. Si uno sigue sintiendo tristeza después del año, un año y medio, y yo sigo sintiendo que afecta a mi vida diaria, entonces siempre busquen ayuda profesional. Los psicólogos tenemos como esa mala reputación de que solo servimos para atender a las personas que están locas. Ese siempre ha sido el estereotipo que se maneja con nosotros
Y no es verdad, al final estamos para todas, todos y todos en algún punto de nuestra vida necesitamos esa ayuda, necesitamos a esa otra persona que nos escuche y que sea nuestro acompañamiento en nuestro proceso. Eso, ya. ¿Algo más? Juan Saltos, quería. Ya, mi don Juan, el micrófono es suyo. Ya. Gracias, doctorita, de nuevo. Para la compañera Cori. Cuando entramos a una aceptación, algo tan maravilloso de que aceptamos de que todos los seres humanos tenemos que partir. Como dice de que, si bien es cierto, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro pariente, algún momento tiene que partir. Es como cuando perdemos un celular, es como cuando perdemos algo económico, que, bueno, si perdemos algo material vamos a estar pendientes de eso. Yo lo único que le puedo decir a la compañera Cori es que yo tuve que aceptar quedarme, como le decía, en una sola pierna. Que eso me iba a afectar a largo tiempo. Y nosotros tenemos que liberar muchas emociones de lo que nuestro ser querido se fue. Aceptar que ya le tocó la partida. A conforme llegamos, unos adelante, otros atrás, pues, y vamos a tener que tener una aceptación. Yo también he perdido mis seres queridos y he tenido que aceptar esta situación. He perdido lo económico y he tenido que aceptar. He tenido que aceptar que la salud se requebrantó y tenía que aceptar la situación. Un abrazo para Cori y para toda la familia en especial, que siempre vamos a estar rodeados de muchos seres o de personas que nos van a comprender, pero cuando nosotros expongamos esta situación, pues que alguien no lo diga con lástima. Yo lo siento mucho cuando yo lo viví, claro, pero hay otras personas, lo siento, no lo siente porque no lo ha vivido. Cuando nosotros lo hemos vivido en carne propia, pues esa empatía hacia la otra persona, que nos vamos a dar ese abrazo fraternal, de cariño y de comprensión. Eso, doctorita, nada más. Muchísimas gracias, mi don Juan. Ahorita justamente veía el comentario que habían pedido mi número de contacto, entonces, bueno, a Cori también le pasé la fotito de nuestro centro psicológico. Nosotros funcionamos como Harmony y bueno, somos mi compañera y yo que estamos en este proceso de siempre brindar ayuda psicológica a todos. Entonces ya les envío el número. No sé, tal vez algo más, o damos por terminado. Muchísimas gracias. Igual reitero mi agradecimiento, igual por todo el tiempo que han invertido en esto y por asistirnos, por estar atentos. Tal vez llevan ciertas situaciones, ciertas cosas que tienen en su interior y que siempre es como muy bueno, muy importante poder decirlo y poder no tengan, yo creo que a veces uno debe perder el miedo de expresar lo que siente. A veces siempre tenemos miedo de qué dirán si siento ciertas emociones. Entonces, siempre perder el miedo a eso. Antes de que cierre el chat, la Cori, deme un minuto y ya subo la foto con la información de mis datos. Ese era mi computadora. Muchas gracias. Creo que yo también voy a dar por cerrado este espacio. Créanme, nunca he tenido una relación con la muerte. Todo es nuevo, a pesar de que en mi cultura hacemos tradiciones dentro del proceso. Pero para mí ha sido un choque directo. Creo que cuando fui niña tuve el primer contacto con la muerte, fue mi bisabuela, pero era muy niña para entender, ¿no?, qué estaba pasando. Pero ahora es ver nuevo y
y ver cómo ya no es un duelo ajeno, sino es tu duelo y respetar el duelo de la familia, ¿no? Entonces, un proceso complejo, pero que gracias a sus palabras he estado tratando de más bien tomar yo la fuerza y decir sí, es doloroso y pedirle a esa misma energía que me dé la fuerza y poder sostener a mi familia, ¿no? Sobre todo a mi tía, que también fue otro duelo que pasó hace un mes y ahora pues con estos familiares también. Entonces, súper fuerte. Pero muchísimas gracias, créanme, no es que sea tan fuerte siempre, pero en estas ocasiones estoy asimilando esa fuerza. Y pues gracias a cada uno y a cada una. Muchísimas gracias, Giovanni, si estás por ahí también podrías apoyarnos. Bueno, yo quería pedirles una fotito, como es de costumbre para los talleres, si pueden encender, quienes puedan encender la cámara para tomar, no toma más de 1 minuto y les tomo la captura, por favor. Vamos. Ya está, me peino, no mentira. Bueno, en el chat está mi número de teléfono, que es el número de WhatsApp Sí, también. pueden anotar, pueden tomarle una fotito, una captura y pueden guardar el número antes que se pierda. Sí, con el y chat. en Facebook nos encuentran como Centro Psicológico Harmony. Tenemos orientación familiar, psicología clínica, neuropsicología infantil y yo que trabajo con género. Eso, vamos. 3, 2, 1. Eso, ahora vamos con la segunda pantallita porque hay una segunda pantallita por aquí. Entonces vamos. Ya, ahí estamos. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Muchísimas gracias, que pasen muy bien. Nos vemos. Buenas noches, que descansen. Gracias, Cori. Chao, gracias a ustedes. Espero verles en el siguiente taller. Nos vemos. Todos. Cuídense.